estadística es el concepto que es más popular entre los químicos. Los físicos, ellos le llaman mecánica estadística, ya van a ver por qué. Nosotros en este curso pues le vamos a llamar termodinámica estadística. Pero sepan que hay una ligera diferencia que más adelante les voy a comentar. Estos capítulos son los que vamos a ver, ¿verdad? Del libro. He estado tratando de dejarles material a través del sistema de Prometeo, pero es demasiado lento, increíblemente lento, ¿verdad? Probablemente lo deje de usar, muy lento. Un documento del programa, por ejemplo, 3-4 páginas, sí que se lleva demasiado tiempo en cargarlo. En otras materias quise mandarles el libro, imposible, 190 megas, ¿verdad? Y con ustedes que les voy a tener que escanear el libro, ¿verdad? A lo mejor no va a ser por ese medio. Se lo voy a enviar por correo convencional a Kevin, ¿verdad? Desde mi correo. Y porque por ahí no. El aula virtual al cual hice que se matricularan, ¿verdad? Tiene los mismos problemas, que es demasiado lento, ¿verdad? Los servidores de nuestra universidad son tan incapaces que por eso son lentos los procesos. Pero yo voy a seguir intentando, ¿verdad? Y yo les aviso si vamos a seguir usando o no. Yo pero dejé de usarlo hace años, porque es muy lento, no funciona. Entonces vamos a ver estos capítulos del libro, son 4 capítulos, por cada capítulo vamos a hacer un parcial. El primer capítulo es sobre introducción a la mecánica estadística. Es una introducción muy interesante, muy importante, en donde van a ver cuál fue el gran problema que solucionó Boltzmann. Increíble, son mentes geniales. Luego vamos a ver mecánica clásica y cuántica, cómo la mecánica clásica y la mecánica cuántica se engranan con la mecánica estadística. Aquí no he detallado los temas porque son varios temas, ¿verdad? No cabe en una presentación, una diapositiva. Solo he dejado los nombres de los capítulos. Luego tenemos la capítulo 3, que es termodinámica clásica. No vamos a estudiar la primera ley de Newton, la primera ley de la termodinámica, no, ni la segunda, no, eso no. Sino que cómo la termodinámica clásica se conecta con la mecánica estadística. O sea, de eso se trata este capítulo. Cómo hizo Boltzmann para dar el salto de la termodinámica clásica a la termodinámica estadística. Y por último, vamos a ver el capítulo 4, trata sobre el inicio serio de la mecánica estadística. Se llama conjuntos canónicos. Aquí vamos a ver conjuntos microcanónicos y conjuntos macrocanónicos. Se le llama conjuntos por la traducción literal que los latinos de la palabra en inglés. Inglés es un conjunto, pero con engranajes concatenados. Es más que un conjunto. Y piensen que son conjuntos de matemática. No, es otro concepto. En este capítulo vamos a ver el método que usó Boltzmann para calcular las propiedades de la materia usando la mecánica estadística, ¿verdad? Aquí vamos a conocer la función de partición, que es el equivalente
del hamiltoniano en cuántica. Sin conocer la función de partición, no podemos hacer cálculos en mecánica estadística. Igual, yo hago la analogía con la mecánica cuántica, con el hamiltoniano. Sin el hamiltoniano hacer cálculos de mecánica cuántica. Pues aquí, sin la función de partición, no podemos hacer cálculos en mecánica estadística. Entonces, esa función de partición la van a conocer aquí en el capítulo último que veamos. En realidad, aquí es donde comienza ¿verdad? El capítulo 4, pero él da capítulos, faltan 6 capítulos más, en donde se va tratando sobre los cálculos en cinética, química, cálculos mecánicos estadísticos, en equilibrio químico y en muchos otros aspectos de la química, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a ver. Es muy extenso esto. Suficiente con estos 4 capítulos. Van a estar muy entretenidos con esto. Como les he dicho, esta materia no es fácil, es complicada, ¿verdad? Solo que la vamos a llevar así, tranquilamente. Empecemos con las definiciones. Las definiciones de la mecánica estadística. Tenemos aquí, voy a usar la pluma quizá. La definición, voy a leerla literalmente. Fíjense que el primer capítulo, por alguna razón, ¿verdad? Alguien me lo perdió, lo presté y me lo perdieron. Así, del primer capítulo no lo tengo. Así que esta es la única información que van a tener del primer capítulo es la presentación y la clase. No hay el capítulo impreso, no existe, me lo perdieron unos estudiantes ya hace varios años. Les aviso para que tomen las medidas. Entonces, la mecánica estadística se define como la rama de la física que estudia los sistemas macroscópicos. Voy a ir marcando aquí para después dar más detalles sobre esto. Desde el punto de vista microscópico o atómico molecular, considerando el sistema microscópico como un sistema cuántico. Aquí tenemos. ¿Qué es un sistema macroscópico? Y recordemos de las propiedades macroscópicas y microscópicas. Se les llamaba propiedades microscópicas, ahora ya no se les llama microscópicas, sino que nanoscópicas, porque en esa escala estamos, en la escala de los nanómetros, nanotecnología, en la nanociencia. Por eso los libros viejos como estos pues aún siguen teniendo el concepto de microscópico, pero hay que entender, por eso yo les puse aquí a la par, microscópico, atómico, molecular, o sea, nanoscópico. Entonces las propiedades macroscópicas son propiedades que se manifiestan por la interacción de las partículas individuales, como el color. El color es la manifestación, es una propiedad que se manifiesta cuando la materia está conglomerada en cantidades enormes. Los químicos usamos moles para esas cantidades enormes. 6.02 por 10 a la 23 partículas. Esa es una cantidad enorme, muy enorme, descomunal, es la palabra, de materia. Cantidad descomunal de partículas
6.2 a la 23 son miles de billones de partículas. Entonces las propiedades macroscópicas se muestran cuando, si tenemos una sola partícula, no podemos hablar de qué color es el átomo de dorado. No se puede. ¿Qué color tendrá no se sabe, es imposible. Con un solo átomo, pero no tiene sentido, no tiene color. Hace años una posible, pues, aunque es posible, por ahí ustedes recuerdan de la mecánica cuántica, Einstein habló de temperaturas características de los sólidos. O sea, se puede decir algo, pero no tiene sentido hablar de propiedades macroscópicas y referirse a átomos o moléculas individuales. O partículas que solo un neutrino. ¿De qué color? No se puede hablar de partículas y referir aquí en la definición de la mecánica estadística. Medir o calcular, eso se llama estudiar los sistemas macroscópicos, medir sus propiedades macroscópicas, pero a partir de información atómica. O sea, a partir de las propiedades microscópicas, atómicas, y ahí entra la mecánica cuántica, porque las propiedades de una partícula, esas las medimos con mecánica cuántica. Esa es la conexión. La energía vibracional de una partícula la medimos con el modelo del oscilador armónico. Entonces, por eso es que es una ciencia teórica. La mecánica cuántica podemos calcular sin hacer experimentos las propiedades físicas con la mecánica cuántica. Y con la estadística podemos dar el salto a calcular propiedades macroscópicas. Imagínense la entropía de un sistema. Hablemos de termodinámica. Se usa termodinámica en la mecánica estadística porque los gases, les dije allá en termodinámica clásica, los gases manifiestan más propiedades que los sólidos y que los líquidos. ¿Por qué? Porque los gases están más libres, tienen energía de vibración, tienen energía de rotación, y por eso es que manifiestan más propiedades macroscópicas, dinámicas. Presión, volumen, temperatura, entalpía, entropía, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, ¿verdad?
Esas son las propiedades termodinámicas de los gases y también de los sólidos y de los líquidos. Los gases presentan más propiedades, por eso por eso es que se le llama termodinámica estadística, porque se estudia la termodinámica, las propiedades macroscópicas termodinámicas de la materia. Pero esto no solo pues gas. Aquí les quito yo la diferencia, ya lo vamos a ver. El objetivo es entender, el objetivo de la mecánica estadística, entender y predecir los fenómenos macroscópicos. Si uno puede calcular, pues entonces uno puede predecir, y para calcular hay que entender, ¿verdad? Luego, el otro objetivo es calcular las propiedades macroscópicas. Vamos a aprender a calcular, a hacer cálculos de las propiedades termodinámicas de los sistemas. A partir, como dice la definición, de la información cuántica, de la información de una partícula. ¿Y a qué se aplica? Bueno, los gases, ya les expliqué, pero también los líquidos, a los sólidos, soluciones, metales, polímeros, procesos de absorción, desorción, espectroscopía, aquí me faltó la tilde, el transporte de materia, lo que vimos en Química Física 2 al final, de fenómenos fenómenos de transporte, ¿verdad? A la cinética química se pueden calcular constantes cinéticas y mucho más. O sea, esta combinación de la mecánica cuántica con la estadística es la herramienta más poderosa para hacer cálculos en todas las áreas de la química, de la física, de la biología. Pueden hacer cálculos hasta de la conversión de la doble hélice del ADN. O sea, todo se puede calcular. Por eso es la herramienta más poderosa. No existiría la física ni la química teórica sin la mecánica estadística. Porque la mecánica cuántica, si bien podemos calcular las propiedades de una partícula, pero en la realidad lo que tenemos son conglomerados enormes de partículas, moles de partículas. Así que sin la mecánica estadística estaríamos muy limitados con los cálculos teóricos, con la física y química teórica. Aquí en el país se daba estos cursos de mecánica estadística cuando estaban los doctores físicos y químicos argentinos que trabajaban en la Nacional, pero como en la guerra se fueron, estas materias desaparecieron. En física ya no está oyendo Quique también, Quique estudiante de física. En física solo existe un curso de mecánica estadística en la maestría en física. Ahí pusieron esto. Pero en el plano, nosotros tenemos nuestra universidad, nuestra educación superior es principalmente de pregrado. Y no podemos dejar de enseñar en grado mecánica estadística, al menos una introducción. Nos limitamos a nuestra comunidad, a nuestro pueblo de la ciencia. Y ojalá alguien, algunos de ustedes, pues sigan estudiando y se vuelvan químicos o físicos teóricos y profundicen más, ¿verdad? Profundicen más en esto y evolucionemos
avancemos en la ciencia. Fíjense que los problemas de la mecánica estadística, este país no los puede resolver. ¿Por qué? Porque no se enseña. ¿Por qué nació? Yo pongo ejemplo no porque esté aquí, ¿por qué nació la geofísica? De nuevo, porque ya existía geofísica en los años 60 en la UES, por los terremotos del 2001 en El Salvador. Se volvió y se tomó de nuevo la geofísica. ¿Por qué? Porque en los terremotos no habían geofísicos, nadie pudo predecir. Bueno, aquí estaban haciendo los primeros pasos los vulcanólogos de aquí Santa Ana, Olmos, Venancio y otros, pero no había esa ciencia. Entonces, lo mismo pasa en termodinámica estadística. El único curso de termodinámica estadística que se da es el que yo doy y el que se da en la maestría en física, que ya lleva muchos años la maestría en física y que no tiene estudiantes, ¿verdad? Si nos da, por ejemplo, la NASA miles de millones para que construyamos una nave espacial, yo les digo, no hacemos nada, no podemos construir una nave, no tenemos la ciencia ni la tecnología, por eso hay que ir a estudiar fuera, para tener la ciencia y la tecnología y avanzar. Pero bueno, sigamos. Aquí están los conceptos de termodinámica estadística. Esto ya es de sistemas en la mecánica estadística. Se llama termodinámica estadística cuando se estudian los sistemas en equilibrio. Aquí estamos hablando de sistemas termodinámicos o cualquier otro sistema que se encuentre en equilibrio. Si recordamos las condiciones de equilibrio termodinámico, que son equilibrio mecánico, equilibrio material y equilibrio térmico. Esas tres condiciones debe cumplir un sistema para considerarse en equilibrio. Y hay mecánica estadística que estudia los sistemas que no están en equilibrio o fuera de equilibrio. Y entonces a este área de la mecánica estadística se le llama mecánica estadística de no equilibrio, al igual que en la termodinámica clásica. La termodinámica se llama termodinámica clásica para sistemas en equilibrio, y los que no están en equilibrio pues se llaman termodinámica de no equilibrio. Sistema, recordemos un poco, es una parte del universo o de la materia que es objeto de estudio, o sea, cualquier cosa de la realidad material. Ese es el sistema. Por aquí les puse un dibujito para recordar. Tenemos el sistema, luego alrededor del sistema está el entorno, los límites que hay entre el sistema y el entorno, y junto, sistema y entorno, pues se llama universo. El universo es la suma del sistema, que es el objeto de estudio, más el entorno, que es lo que puede interaccionar de forma material, energética, con el sistema termodinámico, con el sistema. Luego, un sistema cuántico. Este consiste de partículas que pueden ser átomos, moléculas, fotones, electrones, positrones, neutrinos, cualquier partícula subatómica. Por eso es que la mecánica estadística es la herramienta con que se estudia la física de partículas. Los físicos, por eso se le llama mecánica estadística. Por eso los físicos no le llaman termodinámica estadística, sino que mecánica estadística. Y ellos se desvinculan de la mecánica estadística cuando empiezan a estudiar la física de partículas.
Y los químicos seguimos por otro lado, así como en mecánica cuántica. En mecánica cuántica los químicos nos desviamos al estudio de las vibraciones en los átomos, de las rotaciones de los enlaces, y los físicos pues se van a estudiar las partículas. Así que estudiar un doctorado en física de partículas, hay que la herramienta es la mecánica estadística, ¿verdad? Es la mecánica estadística. Por eso es que, como es teórica, por eso es que una de las primeras carreras que se dieron virtuales, grados, se llama, los primeros grados que se dieron virtualmente, completamente virtuales. Y esto fue en 1998. Yo recuerdo, yo acababa de regresar de estudiar y me encontré que la Universidad de Michigan había ofertado en 1998 el primer grado completamente virtual. Imagínense hace cuántos años fue esto. ¿Y cuál fue? Doctorado en física de partículas. Un dato que yo lo grabé porque dije, qué increíble, man. Aquí en El Salvador, la gente ciega se ríe de la virtualidad. Estoy hablando de algunos profesores ahí en química. Ustedes ya los conocerán, ya sabrán quiénes son. Se reían que hoy los químicos, porque yo andaba enseñando cosas, tecnologías virtuales. Decían, ¿cómo era posible que hoy los químicos van a ser virtuales? Se reían los inútiles, enfermos mentales. Y ahora, ¿cómo da vuelta la tortilla? Estas personas que se reían, ahora no han dado sus materias. Ciclo pasado no dieron materias porque desconocen toda la tecnología virtual. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo la historia le da la razón a quien tiene la razón? Pero es cuestión de tiempo, ¿verdad? Por eso no hay que ponerse a pelear uno con la gente y quererle convencer. No, esa gente tiene prejuicios mentales, tiene enfermedades mentales. El tiempo da la razón. Ahora hay que esperar que el tiempo, la verdad siempre llega. Tarda, pero llega. Imagínense entonces qué tal si en la universidad a mí me hubieran tomado la palabra hace 20 años. Estuviéramos en un punto muy avanzado en tecnología virtual. Yo escribí un proyecto de laboratorio de tecnología virtual. Se lo escribí a la doctora María Isabel, ella estaba de rectora, y ella le ordenó al decano de nuestra facultad que me financiara. Ahí tengo una copia de la carta que le envió al decano de aquí. Pero como los asuntos políticos son más importantes para esta gente, ¿verdad? Me dijo, sí, me dijo, vamos a... Pero mentira, y todavía, y a todos los decanos les he dicho, y todos me han dicho que sí, imagínense, qué cosa, ¿no? Ahora les estuviéramos en un punto diferente, si hubiéramos tenido un laboratorio de tecnología virtual, estuviéramos en otro nivel. Pero bueno, eso fue un comentario. Así que ahí están las definiciones. Le vamos a llamar entonces termodinámica estadística. Ya sabemos que es termodinámica estadística cuántica porque vamos a usar las energías o la física cuántica para cálculo de las propiedades individuales. Obviamente la física clásica puede calcular propiedades individuales de la materia y por eso existe una mecánica estadística clásica, se llama esa, en donde se usan la física clásica para el cálculo de propiedades individuales, o sea, atómicas. Pero esa ya no se estudia, no tiene sentido. Yo estudié un poco de eso que me dieron, pero no tiene sentido estar calculando propiedades con física clásica. Ahora solo se estudia
mecánica estadística o termodinámica estadística cuántica. Entonces tenemos sistema macroscópico. Estamos hablando de 6.02 por 10 a la 23 partículas. Es una cantidad, como decía, descomunal de partículas que están conglomeradas, están juntas, ¿verdad? Están juntas. El sistema microscópico, vamos a seguir usando el concepto de microscópico, pero ya les expliqué que ya no debería usarse. Ya no se usa en los libros avanzados modernos, sino que nanoscópico, concepto nanoscópico. Entonces, microscópico vamos a referirse a una partícula, un protón, un electrón, un fotón, un átomo, una molécula. A pesar que las moléculas tienen más átomos, pero siguen siendo tan pequeñas, o sea, siempre seguimos en la escala nano, Simbolismos. En mecánica estadística se usan estos simbolismos. Esta E, que es una E latina, E griega, perdón, que es epsilon, se usa para representar la energía de una sola partícula. Aquí me faltó la tilde. De una sola partícula. Y recuerdan que las formas de energía de una sola partícula son energía translacional. Y ahí tenemos que la física cuántica nos enseña cómo calcular esa energía, que es la energía translacional. Es el modelo de la partícula libre. Recuerden de física, van recordando ahorita mecánica estadística. Luego tenemos la energía rotacional. En la física cuántica, la energía rotacional nos enseña el modelo del... Nosotros lo vimos con el nombre del partícula en un anillo, partícula en un disco, en un anillo, luego en un disco. Y ese es el rotor rígido, ¿verdad? Es el nombre más popular. En la energía vibracional, aquí estamos hablando del oscilador armónico. Luego tenemos la energía electrónica, aquí estamos hablando de el átomo de hidrógeno. El problema en la física cuántica del átomo de hidrógeno, eso lo vimos. Y por último tenemos la energía nuclear. Estas son las 5 formas de energía. Si es un solo átomo, pues un solo átomo no tiene ni energía rotacional ni energía vibracional, porque un solo átomo, la energía para rotar pues es 0 y no vibra porque no contra quién va a vibrar. La E mayúscula se usa para la energía total del sistema macroscópico, que esto será igual a 6.02 por 10 a la 23 multiplicado por la energía total de una partícula. Esa cantidad descomunal de energía vamos a considerarla que será un mol, o sea, 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces la E mayúscula es para la energía total del sistema macroscópico y el epsilon es para la energía de una partícula. Ahora imaginemos que tenemos un sistema macroscópico con una energía total de 0. Estamos hablando de que, según la física clásica y el principio de equipartición de energía de Boltzmann, aquí está, que es igual a, que la energía es igual a 1/2 de kT por cada coordenada cuadrada o por cada cuadrada de velocidad o de momentum. Y esto estamos hablando que en el 0 absoluto. En el 0 absoluto, si la temperatura es 0 Kelvin, entonces la energía es 0. Esto es física clásica.
Entonces, imaginemos que tenemos un sistema macroscópico de partículas, de conglomerado enorme de partículas, y que está a 0 grados Kelvin, o sea, en cero absoluto de temperatura. Y desde ahí vamos a empezar a añadir energía. Vamos a añadir energía. ¿Cómo? Aumentando la temperatura. La física clásica hasta 1800, la mitad de 1800, la energía de un sistema la medía de esta manera, el principio de equipartición de energía. Es igual a K por T. Era la única forma, la única ecuación que conectaba la energía con la temperatura. Y fue pues el método de Boltzmann. Y precisamente Boltzmann fue quien cambió esto, ¿no? Entonces, si aumentamos la temperatura de ese sistema macroscópico, que tiene un mol de partículas, imaginémonos un gas, aquí le he puesto este cubo, de un gas que está en el interior de un cubo, y lo empezamos a calentar. Ponemos un mechero, y entonces va a empezar a aumentar la energía de las partículas en el interior. Va a empezar a aumentar la energía del sistema. Y aquí está la gran pregunta. A lo mejor ustedes ya la leyeron. ¿Cómo esta cantidad de energía? Imagínense que le demos 100 joules, para decir un número. Vamos a aumentarle la energía a esa cantidad de partículas en 100 joules. Ahora nos preguntamos, ¿cómo esta energía, estos 100 joules, se distribuye entre la cantidad enorme de partículas en el macrosistema? O sea, ¿cuántos de esos 100 joules van a absorberse en esta partícula que estoy yo aquí encerrando? ¿Cuántos en esta otra? ¿Cuántos en esta otra? ¿Cómo se distribuye la energía en las partículas? La gran pregunta. Imagínense qué complicado es eso. Y eso fue lo que resolvió Boltzmann. Él resolvió, y ahí nació la mecánica estadística. Él le dio respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se distribuye la energía en las partículas? Y ahora le podemos poner con la física cuántica, que nació después de que Boltzmann dio respuesta a esta pregunta. Y ahora se complica más, porque como cada partícula tiene estas formas de energía, translacional, rotacional, vibracional, electrónica y nuclear, entonces debemos de saber también calcular si una partícula absorbió, por decir algo, 20 joules de los 100 que se distribuyeron. Ahora hay que saber cuántos de esos 20 fueron a parar a la energía translacional, cuántos fueron a parar a la energía rotacional, cuántos a la vibracional, cuántos a la electrónica y cuántos a la nuclear. O sea, hay que saber cómo se distribuye también la energía en las diferentes formas de energía, en las 5 formas de energía. Y otra complejidad más. Cada forma de energía tiene infinitos niveles de energía cuánticos. Entonces también hay que saber si de estos 20 joules para la energía translacional se fueron 5, por ejemplo, 5 joules para la energía translacional,
Ahora hay que saber, hay que calcular cuántos de esos 5 joules o cómo esos 5 joules se distribuyeron en los infinitos niveles translacionales. Miren qué complicado eso. Qué cosa más grande lo que resolvió Boltzmann. ¿Cómo se distribuye la energía en las partículas? Es la gran pregunta. Y de eso se trata la mecánica estadística. ¿Cómo se calcula la distribución de la energía en las formas de energía y en los infinitos niveles cuánticos de energía? Increíble, ¿va? Por eso se usa estadística, porque son cantidades enormes de partículas. Entonces, por eso es que Boltzmann usó la estadística. Yo les dije en la clase pasada que agarraran un libro de estadística y que leyeran y aprendieran, no solo leer, no que hay que aprender, que entender sobre las funciones de distribución estadística. Estadística de variable continua, porque resulta que, les comentaba y se lo repito de nuevo, los profesores que dan estadística para química, a lo mejor harán lo mismo para los estudiantes de física, dan la estadística de variable discreta, porque es la más fácil y es la más convencional, y además ya tienen preparados los cursos que han dado para otras carreras como economía y esa otra. Pero en ciencias no. El programa de estadística de química es sobre estadística de variable continua. Se empieza viendo un poco de variable discreta, pero se termina profundizando en estadística de variable continua. Entonces, si no lo han hecho, háganlo, porque deben de entender qué es una función de distribución estadística. Y les comento esto porque esa fue la estrategia de la estadística de Boltzmann. La estadística que se estudia en este país, ya sea de variable continua o discreta, es nada más la estadística de un modelo estadístico, que es el modelo de Gauss. Solo la estadística gaussiana, pero hay varias formas o tipos de estadística que depende de la función de distribución estadística. Así reciben los nombres las estadísticas, por la función de distribución estadística. La de Gauss es porque la función de distribución estadística es la gaussiana, es una función matemática exponencial. Pero hay otras, como la estadística de Fermi-Dirac, que es otra función de estadística, función de distribución estadística. La estadística de Boltzmann es porque Boltzmann tiene una función matemática diferente a la de Gauss. Diferente a la de Fermi-Dirac. Y por eso se llama estadística de Boltzmann. Y a las partículas, miren cómo va encajando la cosa. Y a las partículas que siguen, eso que siguen significa que se ajusta su movimiento, su mecánica, con la estadística de Boltzmann, se le llama bolsones. A las partículas que se ajustan su mecánica con la estadística, con la función de distribución estadística de Fermi-Dirac, se les llama fermiones. Hay otra estadística
que es la de Bose-Einstein. Y a las partículas que siguen esta estadística se les llama bolsones. Bosones. Bosones viene de Bose-Einstein. Bose-Einstein, el mismo Bose de los condensados del cuarto o quinto estado de la materia, los condensados de Bose. Y así, ¿verdad? Por eso es que es importante que ustedes vayan ya sin perder tiempo a leer sobre las funciones de distribución estadística. Bueno, continuemos. Aquí esto salió algo borroso. Esas formas de energía, ¿verdad? Ya lo vimos en cuántica y por eso para el curso de esta mecánica estadística, requisito es un curso de cuántica. Ahí tenemos la función de Schrödinger, ¿verdad? Cuando la resolvemos, pues obtenemos las ecuaciones de la energía translacional, vibracional, rotacional, electrónica y nuclear. Esas ecuaciones son las que vamos a usar para calcular las propiedades individuales y posteriormente las propiedades macroscópicas de los sistemas, ¿verdad? Aquí para que recuerden la ecuación de Schrödinger, tenemos la función de onda, la masa, constante de Planck, la energía potencial. Y aquí tenemos las ecuaciones de la energía translacional, rotacional, la vibracional, la electrónica y la nuclear. La nuclear no la consideramos aquí porque son energías tan grandes, ¿verdad? Que eso se estudia por aparte en física o química nuclear. Entonces la energía translacional, se recuerdan que tiene números cuánticos translacionales, n al cuadrado. En la energía rotacional, pues depende del número cuántico rotacional J. Y la energía vibracional depende del número cuántico vibracional B, que toma los valores aquí, puestos los valores que toman los números cuánticos estos. Esta B que está aquí marcado aquí en la ecuación de la energía vibracional no es la misma B. Lo que pasa es que en las letras esta griega parece bastante, pero esta es la frecuencia. V es el número cuántico vibracional y la frecuencia es nu. Nu es igual a 1 sobre 2 pi raíz de k sobre nu, donde nu es la masa reducida, se recordarán ustedes en cuántica. Masa reducida es igual a m1 por m2 entre la suma de las masas. Y la energía electrónica, que es función del número cuántico de energía n, el número cuántico principal. Entonces, escribo de nuevo la pregunta. ¿Cómo la energía se distribuye entre la enorme cantidad de partículas del macrosistema? Esa es la gran pregunta que resolvió Boltzmann. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Yo sé que ahorita acaba de terminar la clase, pero quedémonos 10 minutos más para terminar con la clase de esta semana. ¿Sí? Una pregunta, en la energía eléctrica, la V, ¿qué significa entonces? No sé. No, Porque... pues, perdón, si es que esta es electronvoltio. Es una V, pero es que me lo escribió, el PowerPoint escribe la B de esta manera, en forma de letras. No, esta no tiene nada que ver. Electronvoltio son estas unidades, EV. Esta es la ecuación de la energía electrónica en electronvoltio. Son menos 13.6 electronvoltios. Veamos. Bueno, veamos con un ejemplo.
Luego este ejemplo vamos a extrapolarlo a cantidades enormes de partículas. Enormes de partículas. Vamos a ver cómo se distribuye la energía entre las partículas. Es igual, fíjense, distribuir la energía entre las partículas es igual a distribuir las partículas entre la energía. Esa fue la estrategia que usó Boltzmann. Distribuir la energía entre las partículas es igual, o los resultados son los mismos, al distribuir las partículas entre la energía. ¿Ve? O es lo mismo decir, distribuir la energía entre las partículas es igual a distribuir las partículas entre los niveles de energía del sistema. Porque estamos considerando pues sistemas cuánticos. Así que vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, en donde vamos a distribuir 6 cuantos de energía entre 3 partículas. O sea, ¿cómo se van a distribuir 6 cuantos en 3 partículas? Partículas A, B y C, le vamos a llamar, y van a tener el siguiente esquema de energía. Saben que en cuántica la energía está cuantizada y hay estados que son degenerados, ¿verdad? O sea, tienen esquemas diferentes de energía. Este es un esquema sencillo en donde no hay degenerancia en la energía. Y los 6 cuantos los ponemos así. En el primer nivel, aquí me faltó ponerle 1. Este es 2, que es el segundo nivel. Este 3 y este 4. El nivel 1 tendrá 0 cuantos. El nivel 2, 1 cuanto. El nivel 3, 2 cuantos. Y el nivel 4, 3 cuantos. Esto es un ejercicio hipotético. Pudo haber tomado diferente esquema. Entonces, ¿cómo distribuimos los 6 cuantos en las 3 partículas? Tomando la estrategia de Boltzmann. Vamos a distribuir las partículas en las energías. Y aquí tenemos los posibles arreglos. Si ponemos las 3 partículas en el nivel, le puse 1, el nivel 0, 0, 1, 2, quizás lo voy a borrar para que se vea bien. Así. 0, 1, 2 y 3. Entonces, si ponemos las 3 partículas en el nivel 1, van a sumar entonces 3 cuantos. Espérame, aquí creo que hay un error, no me fijé. 3 cuantos. Yo creo que el error está en distribuyamos 6 cuantos. Creo que ahí deberían ser 3 o no. Sí, son 3 cuantos. Sí, son 3 cuantos. Ahí está el error. Eso hay que corregir. Aquí. 3 cuantos, no 6. Ahí está. Entonces, si ponemos entonces las 3 partículas en el nivel 1, entonces van a sumar 3 cuantos. Otro arreglo puede ser este, en donde ponemos 2 partículas en el nivel 0 y una partícula en el nivel 3 con 3 cuantos, entonces suman 3 cuantos. Otro arreglo es poner la partícula A en el 0, la partícula B en el nivel 1, partícula C en el nivel 2
Y en el nivel 3 no ponemos nada. También suman 3 cuantos. Entonces, estos son arreglos. Quiere decir que las partículas pueden distribuirse de esta manera. No hay otro arreglo. Si ustedes buscan otro arreglo, no van a encontrar otro que sume 3 cuantos. O sea, estos son todos los posibles arreglos. Ahí vamos ya con la estadística, ¿ven? Por eso lo primero que vamos a revisar en la estadística son las técnicas de conteo. Tenemos que aprender a contar en estadística. Eso es permutaciones, combinaciones, pero no solo existen esas, hay muchas más. Y esas las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, estos son los 3 posibles. No hay otros. Arreglos. Vamos a llamarle ahorita arreglos. Ups, ¿qué hice? En anterior puse. Aquí están 3 arreglos. Arreglo I, 2I y 3I. Resulta, hay una manera de contar, porque aquí hemos puesto las 3 partes. Veamos el arreglo 1. Hemos puesto A, B y C. Pero ¿qué tal si hubiera escrito yo, hubiera puesto la C, luego la B y luego la A? Esa es otra forma, pero suma siempre 3 cuantos. Esta forma es equivalente a esta otra, porque suman 3, y como la energía no está degenerada, estos 2 formas de poner las partículas son equivalentes. Entonces debemos de contar las formas de poner las partículas. Veamos el caso 2. Aquí puedo poner AB, o puedo poner AC y poner B en el nivel 3. Eso me da más opciones. Por eso que debo de contar cuántos configuraciones, estas se llaman configuraciones, puedo tener en cada uno de estos 3 arreglos. Aquí puedo poner la C primero, después la B y después la A. ¿Y cómo se cuentan esas configuraciones? Aquí tenemos esta ecuacióncita. Ahorita la vamos a usar así. En la próxima clase voy a enseñarles a deducir estas ecuaciones, porque la estadística hay que entenderla antes. M es el número total de partículas. Entonces, M es el número de configuraciones en un arreglo. N mayúscula es el número total de partículas. N sub 0 es el número de partículas que hay en el estado cuántico E0. N1 factorial, aquí es N0 factorial, N1 factorial. N1 es el número de partículas que hay en el estado cuántico E1, y así sucesivamente. Esta es la forma en que contamos, repito, las configuraciones en cada uno de los arreglos. Contémoslos entonces. Para el primer arreglo será 3 factorial entre 0 factorial por 3 factorial, porque las 3 partículas están en el estado E1, y por 0 factorial y 0 factorial, porque no hay partículas en el estado E2 ni en el E3. El factorial de 3 entre el factorial de 0 por definición es 1. Entonces nos queda el factorial de 3 entre el factorial de 3, 1. Solo hay una configuración, pues son equivalentes, les explicaba yo al inicio. En el arreglo 2, aquí nos resulta que es 3 factorial siempre, porque son 3 partículas. Y como tenemos 2 en el estado 0, entonces será 2 factorial por 0 factorial, porque en el estado 1 tenemos 0 partículas,
En el estado 2 tenemos 0 partículas. Y en el estado 3 tenemos una partícula. 1 factorial entonces. Factorial de 3 entre el factorial de 2 es 3. Recuerdan, factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Por cierto, el factorial de 1, por definición, es 1 también. Factorial de 2 sería 2 por 1. Estos se cancelan. Les voy a dar una vez, yo sé que ustedes se recuerdan de esto, pero es para que el cerebro vuelva a hacer las conexiones. 3, quiere decir que hay 3 formas o 3 configuraciones de poner 3 partículas en este arreglo de 3 niveles, de 4 niveles cuánticos con 3 cuánticos, con 3 cuantos de energía. Son 3 configuraciones. Y las podríamos sacar. A, B y C aquí. Podría ser la otra A, C y B aquí arriba. La otra podría ser C, B y A arriba. Ahí tenemos las 3 configuraciones de este arreglo. Y no hay otra. Hay que contarlos completos. Por eso es importante aprender a contar. Aprender a contar. Porque hay que contar exactamente. Sin que falte ninguno. ¿Verdad? Las técnicas de conteo deben de ser precisas. Todos deben de contar. Sin que falte uno. Lo repito a que lo graben. Ahora este tercer arreglo será 3 factorial. Ahora hay una partícula en los primeros 3 y aquí le puse 0. Le puse 1. Voy a ponerle así 2 y 3. 3 factorial entre 1 factorial, el nivel 0. 1 factorial, nivel 1. 1 factorial, nivel 2. Y este no es 1, este es 0 factorial. Aquí nos da 6 configuraciones posibles de poner estas partículas. 6. Ahora bien, esto se simboliza así, estas configuraciones, con el símbolo omega. Omega 0300 es la configuración del primer arreglo. Omega sub 2 del segundo arreglo, la configuración es 2001, porque hay 2 partículas en el primer nivel, 0 en el segundo nivel, 0 en el tercer nivel y hay 1 en el último nivel. Y la otra configuración 3, que es 1110. Hay una partícula en los primeros 3 niveles y 0 en la última nivel. Esta configuración se define como la especificación del número de partículas en los niveles. Esa es la configuración. Esa es la que vamos a seguir usando. ¿Cuántas partículas hay en cada uno de los niveles? Y por aquí hay otro concepto que si se alcanza a leer, microestado. Aquí se lo estoy encerrando. Microestado se define en termodinámica estadística como el número de arreglos en una configuración. En estas configuraciones tenemos un microestado en el literal I, 3 microestados en el literal 2I y 6 microestados en el literal 3I. Ahora bien, esto es considerando que todas las formas, que todos los microestados son los
el número de configuraciones en cada uno de los arreglos. Esto hay que grabarse. Microestados son las número de configuraciones en cada uno de los arreglos. Ahora, estas configuraciones, estamos suponiendo en nuestro ejemplo que todas son equiprobables. Todas se pueden dar con la misma probabilidad. Eso a veces no es así. En la realidad hay unos microestados que son más probables que otros. Y eso es lo que se mide con las funciones de distribución estadística. Fíjense que esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero para que entiendan les voy a recordar estas dos ecuacioncitas. El promedio, ¿cómo medimos el promedio en la estadística de variable discreta? Como la sumatoria desde i hasta infinito de los n sub i entre los n totales. Esto lo podemos escribir como la sumatoria n1 entre n total más n2 entre los n totales, etcétera. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Bueno, me lo voy a escribir la otra ecuación. En la estadística de variable continua no se le llama valor promedio, sino que valor esperado. Y se simboliza entre estos corchetes. Y es el integral, porque es una función continua, no discreta, que toma ciertos valores continuos. Entonces es el integral de menos infinito, o sea, sobre todo el espacio, de una función de distribución estadística, ¿ve? Ahí está lo que le estoy diciendo. Cuando se mide probabilidades, entonces esa función se le usa P, pero esto puede ser cualquier función, por el diferencial de X. Entonces la función de probabilidad multiplicada por el elemento de volumen, así se conoce, se le dice a esto, nos da el valor esperado de la variable. Cuando hacemos esta sumatoria aquí, imagínense que el número total sea, en este caso, que son 4, estaríamos teniendo aquí un cuarto, bueno, que el n fuera 2 entre un cuarto, imagínense que el n2 fuera 3 entre un cuarto, etcétera, porque 4 son el número de elementos, todos están divididos sobre 4. Si hacemos la analogía, ese un cuarto es la función de distribución estadística. Esta ecuación primera, la voy a pasar por acá, la podemos escribir así: un cuarto por n1 más n2, etcétera. Me corrió. Ese un cuarto nos está diciendo que todas las medidas tienen la misma probabilidad, son equiprobables. En variable continua, no todas son equiprobables, por eso la función de distribución estadística. Esa nos da la discriminación de las diferentes probabilidades de las medidas en cada evento. Esa es una forma de entender, la primera forma de entender una función de distribución estadística. En términos de probabilidades, nos da, y aquí va el nombre técnico, la
probabilidad con peso estadístico, ahí se llama, de la medida de un evento o del éxito de un evento. Es con peso estadístico porque nos está diciendo que ahí hay más. Por ejemplo, en las abundancias, recuerdan, ahí calculamos la abundancia, en química general vemos eso, de los isótopos. Ahí hay una sumatoria con peso estadístico. Y el peso estadístico es la abundancia de cada isótopo. Entonces vamos a la siguiente. Por eso quiero que revisen sobre las funciones de distribución estadística. Entonces tenemos, ¿ve? El número total de microestados, entonces será la configuración 1, la 2 y la 3. Ese es el número total de configuraciones. Si sumamos, nos da 1 más 3 más 6, que fueron los que encontramos en cada uno de los arreglos. Son 10. Calculemos entonces la probabilidad. La probabilidad de que suceda el arreglo 1 sería 1 entre 10, 0.1 de probabilidad. Si lo escribimos en porcentaje, pues esto sería el 10%. El arreglo 2, aquí estamos considerando que son X probables, ¿verdad? Porque estamos usando la estadística de variable discreta. El arreglo 2 sería 3 entre 10, 0.3, y esto equivaldría al 30%. O sea, el 30% de los eventos van a tener el arreglo 2. Y el arreglo 3 serían 6 entre 10, 0.6, y esto nos da el 60%. Si sumamos las probabilidades, nos da 1. 30 más 10, 40 más 60 son 100%. Y como notan, hay una probabilidad, hay un arreglo que tiene la mayor probabilidad, y en este caso es nuestro arreglo 3. Esto es lo que vio Boltzmann, que hay una configuración más probable. Y en mecánica estadística, a esta configuración se le llama configuración predominante. Predominante. Y cuando el número de partículas, esto es demostrable, nosotros yo no lo voy a demostrar. Solo en este ejemplo bien sencillito de 3 partículas, 4 niveles de energía. Número de partículas pequeñísimo. Siempre hay una que tuvo una configuración predominante con una probabilidad bien alta. 60% es bien alto comparado con 30 y con 10. Y cuando el número de partículas es enorme, como un mol, la configuración predominante, porque siempre hay una configuración predominante, la probabilidad de que suceda es bien alta, es casi 1. Les digo, esto es demostrable, pero yo no lo voy a demostrar. Y por eso es que Boltzmann notó esto y de alguna razón ideó esta ecuación. La entropía, dijo Boltzmann, es igual a una constante. Bueno, lo voy a escribir así. Boltzmann, de alguna razón, porque estas cosas no había nada previo. Previo a esta ecuación no había nada. A él le nació, él parió. Muchas veces en la ciencia hay cosas que otros ya han investigado y hay un conocimiento previo. Por ejemplo, la ley de la relatividad de Einstein, ya había conocimiento previo, las contracciones de Lorentz, por ejemplo. No le nació a Einstein de la nada, pero a Boltzmann sí. Boltzmann demostró que la entropía era proporcional al logaritmo natural de la configuración predominante.
Y de ahí nació la ecuación de Boltzmann que conecta la estadística, la configuración predominante, con la entropía. Esta es la conexión de la estadística con la termodinámica. Esta es la famosa ecuación que dio lugar a la termodinámica estadística. Quiere decir que si conocemos la configuración predominante, podemos calcular la entropía. Y esta acá es la constante de Boltzmann, la que les acabo de presentar, que todos ya conocemos, 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Y de aquí nace esa constante. Esa constante la hemos visto en otras ecuaciones, pero esa constante nació aquí, la ecuación de Boltzmann. Esta es la conexión, el puente entre la estadística y la termodinámica clásica, de propiedades macroscópicas. Si podemos calcular la configuración predominante, entonces podemos calcular la entropía. Y con la entropía podemos calcular con las ecuaciones de Gibbs, que ya vimos, todas las demás propiedades termodinámicas. Ese es el caminito. Es el caminito de Boltzmann. Con esta ecuación calculamos la entropía si podemos calcular o contar la configuración predominante. En este caso, el ejemplo que tenemos, nuestra configuración predominante es 6. Es el número, no, aquí no va la probabilidad, sino que 6. Nuestra entropía para nuestro ejemplo sería K, 1.38 por 10 a la menos 23, por el log natural de 6. Y eso nos daría la entropía de nuestro sistema, el ejemplo hipotético. Había que hacer el cálculo, ¿ves? Ya tenemos el número. Y con la entropía podemos usar las ecuaciones de Gibbs para calcular, teóricamente, todas las demás propiedades termodinámicas. ¿Y qué hemos hecho? Hemos calculado todas las propiedades termodinámicas con mecánica estadística, porque partimos de la configuración predominante para calcular una propiedad y con las de Gibbs calculamos las demás. Ese es el caminito que nos enseñó. Obviamente no solo se puede calcular la entropía, este es el camino que encontró Boltzmann. Más adelante vamos a ver que no solo con la entropía, sino que se puede calcular también la energía total, la entalpía y todas las demás. Hay ecuaciones mecanoestadísticas para calcular cada una de las propiedades termodinámicas. Miren qué increíble, qué chivo esto. Preguntas, porque yo creo que esta es la... Cierto, esa era la última. Esa era la última. Si tienen preguntas, en la próxima clase voy yo a ver cómo les hago llegar un folleto para aprender a calcular las configuraciones predominantes. Nos vamos a enfocar a calcular y ahí es que vamos a necesitar las técnicas de conteo. Todas las posibles técnicas de conteo. Ustedes en probabilidades, en estadística, a lo mejor vieron probabilidades, porque eso dan un poco en estadística. Vieron las técnicas de conteo, ¿verdad? Permutaciones, combinaciones, vieron bolitas de diferentes bolitas, que si se extrae una, que si se repite, todas esas condiciones las vamos a estudiar para poder contar cualquier evento de distribución de partículas en niveles de energía. Entonces por ahí tengo yo un folleto, lo vamos a discutir aquí y yo se lo voy a hacer llegar para que de eso trata la próxima clase. Ese folleto tiene unos problemas al final y esos son, en eso se basa pues el primer examen parcial. El primer examen parcial
se trata de esto, de las técnicas de conteo y de esta clase. Bueno, a veces a alguien le puede parecer confuso porque en ese folleto están todas las posibles formas de distribución. Que las partículas sean iguales, que las partículas no sean iguales, que se pueda repetir, que se pueda extraer partículas, que haya degenerancia en los niveles de energía. O sea, hay todas las posibilidades. Pero al final vamos a usar no todas las ecuaciones que veamos, sino que unas cuantas. Entonces nos aprendemos eso, pero entendemos de dónde procede, de dónde nacen todas estas ecuaciones. Como les digo, no solo existen las permutaciones y las combinaciones, son como 12 ecuaciones por todas. Así que, si les parece confuso, pues tengan calma que no lo vamos a usar todo. Y los exámenes, en cuestión de examen, no les voy a poner yo problemas complicados, porque es confuso. Bueno, creo que hoy sí. Preguntas, comentarios. Si no los hay, entonces aquí cortamos. Voy a dejar de grabar.